¿Cómo están? Muy buenos días. Pues ya vamos a empezar con este curso que está padrísimo. Me encanta Oración Sin Límites, porque hemos aprendido que no hay límites en la oración. Podemos comunicarnos con nuestro Dios. Pero antes de empezar con nuestro curso Oración Sin Límites, vamos a hacer nuestra Santa Cena. Mi esposo durante la plática habló y dijo que íbamos a tomar nuestra Santa Cena antes de empezar el curso. Esto es una orden que Dios nos dio. Por todas las generaciones recordaríamos lo que Jesús hizo, el sacrificio que hizo en la cruz. Todas las generaciones, esta es la generación nuestra, nos tocó hacerlo y lo vamos a hacer. Y estaba yo diciéndole a los jovencitos que están aquí ayudándonos, cuando ya no estemos Paco ni Pili en esta tierra, ustedes seguirán celebrando esto, porque es algo que Dios estableció que teníamos que hacer por todas las generaciones. Bueno, quiero empezar con esto. Espero que ya tengas todos tus elementos, nuestro vino o nuestro jugo para celebrar lo que Jesús hizo en la cruz con su sangre preciosa, y nuestro pan, un pedacito de galleta que tengas por ahí sin levadura y una galleta que no tenga azúcar también, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, algo muy sencillo pero con un simbolismo muy fuerte. Y quiero hacerlo con las escrituras que leímos hoy domingo en nuestro tiempo con Dios en Jeremías. Jeremías es un libro tremendo. Estamos viendo a los falsos profetas y al profeta verdadero que oye la voz de Dios, que es Jeremías, y lo que le sucede a los falsos profetas. Y nosotros queremos escuchar la voz de Dios para decir lo que Dios habla. Y dice aquí en Jeremías, en el día de hoy, domingo 6, Jeremías 29:11, ellos estaban en la cautividad y Dios les da muchas promesas. En medio de las circunstancias difíciles, siempre está Dios ahí dando promesas. Les dice, bueno, van a estar ahí, pero construyan casas, habítenlas, tengan hijos, siembren, coman de su fruto. No se disminuyan para nada. Ahí está la bendición de Dios, la misma bendición de Génesis cuando empezó la creación. Y Dios sigue bendiciéndolos y dice aquí en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Imagínense en medio de la cautividad diciéndoles Dios estas palabras: mis pensamientos para ti son de paz y mis pensamientos para ti son de bien. Siempre Dios piensa bien de ti, y siempre Dios tiene pensamientos de bien hacia nosotros. Siempre. Eso no lo dudo en ningún momento, para darme el fin que espero. Y en otra versión dice, para darles un futuro lleno de esperanza. Hay un futuro lleno de esperanza con Él, pero tenemos que obedecerlo. Dice aquí, para darles este fin lleno de esperanza. Y dice en el verso 12, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Es una promesa de Dios. Siempre vamos a venir a Él. En medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, dice aquí, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los voy a oír. Es algo maravilloso. Dios me oye cada vez que le invoco. Dios me oye cada vez que clamo a Él. Dios me oye. Él viene y oye. Yo le agradezco a Dios todo esto. Esto me da esperanza. Y el verso 13 dice, y me buscarán y me hallarán. Y me buscarán y me hallarán. Siempre que busco a Dios lo quiero hallar. Vendrán tiempos, dice en Isaías 55, cuando lo busquemos y no lo vamos a hallar. ¿Qué va a pasar ese día? Cuando lo busquemos y Él ya no responde. ¿Qué va a pasar ese día cuando le busquemos y Él ya no hable? Gracias a Dios que estamos en esos tiempos. Y yo espero no llegar a ese día. Yo a veces digo, Señor, que yo siempre que te busque te halle. Porque el día que no estés ya no quiero estar sobre la tierra. Me buscarán, dice aquí, y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Dios busca un corazón. Y lo tenemos que buscar de todo nuestro corazón. ¿Y qué nos da acceso a ese lugar? ¿Qué nos da acceso a buscarlo? Pues nada más y nada menos que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Por eso hoy celebramos y recordamos lo que Dios hizo. Por eso su cuerpo, que representa este pequeño pan, su cuerpo fue molido por ti y por mí, para que nosotros le busquemos y le hallemos. ¿Por qué? Porque reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Reconocemos que su cuerpo fue molido, deshecho. Sufrió,
padeció tanto por amor a ti y a mí. Y padeció tanto, ¿sabes para qué? Para que tú la encuentres, para que cada vez que le busquemos, la hallemos, como está aquí la promesa. Ellos en medio de Babilonia buscan a Dios y le hallan. Nosotros en medio de cualquier circunstancia buscamos a Dios y la hallamos, porque le buscamos de todo nuestro corazón, porque Jesús lo hizo con todo su corazón, su sacrificio en la cruz. Se dejó moler por ti y por mí. Este pan representa su cuerpo y fue molido. Así que vamos a darle gracias a Jesús por lo que hizo. Señor Jesús, gracias. Gracias que diste tu cuerpo. Señor, te hiciste como nosotros los hombres. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando tú viniste a la tierra, tuviste que hacerte a imagen y semejanza de nosotros para poder padecer en la cruz, para que a través de tu cuerpo físico nosotros pudiéramos tener salvación. Señor, gracias Jesús. Gracias, precioso Cordero inmolado, que te dejaste inmolar por amor a nosotros. Y ahora lo reconocemos y lo recordamos, como dice la Escritura, que lo recordaremos por siempre y por todas las generaciones. Y hoy recordamos tu sacrificio en la cruz y te damos gracias por tu cuerpo, por entregar tu cuerpo y dejar que lo molieran. Señor, tomamos este pan recordando lo que hiciste en la cruz. Así que comamos. Y también, Señor, recordamos con este vino, con esta copa, la copa que tú bebiste. Fue la copa que tenía que beber yo. La copa de maldición, el justo por los injustos. Tú tomaste mi lugar en esa cruz, Señor. Y tú pagaste por mis pecados. Tú terminaste la obra. Por eso cuando estabas en la cruz dijiste, consumado es. Padre, yo lo terminé. Padre, ellos ya no tienen que pagar nada. Yo lo pagué todo. Consumado es. Tú pagaste mi pecado. Y gracias, Jesús, por interceder en esa cruz a favor mío, diciendo, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, gracias. Gracias por tu perdón. Y gracias, Jesús, por derramar hasta la última gota de tu sangre. Y ahora a través de la sangre de Jesús has abierto el camino para que yo llegue al Padre. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Gracias, Jesús, por derramar tu preciosa sangre para que yo pueda hallar al Padre siempre. Porque los planes del Padre para mí son planes de bien. Y mi bien, ¿qué más bien tengo que tener a mi Salvador y mi Señor Jesús? Gracias. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Y yo reconozco en esta mañana y recuerdo que ha sido por tu sangre preciosa que yo puedo llegar hasta la última, hasta la presencia de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por abrirme el camino y gracias por llevarme a este nuevo pacto. Ya no hay más sacrificio que hacer. El cordero que fue inmolado lo hizo una vez y para siempre. Gracias, Jesús. Te agradecemos y tomamos esta copa reconociendo que la copa de sacrificio, la copa de aflicción, tú ya la tomaste en lugar mío. Y ahora yo tomo la copa de bendición, la copa de gracia, la copa de salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Bebamos. Gracias, Señor. Gracias. Y así hemos recordado lo que Jesús hizo por nosotros. Y una vez más celebramos nuestra Santa Cena. Y tú lo vas a hacer, tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos, hasta que el Señor venga. Así lo estableció Dios. Que Dios les bendiga. No se levanten porque ahorita ya viene el curso Oración sin Límites. El mes de septiembre se arrancan las chalupas, las gorditas, las memelas, todo lo delicioso que nos proporciona México. Y lo traemos tan grabado como México en nuestra piel. Familia, no lo olvides. En este mes vamos a festejar a México.
Festejemos a México este martes 15 de septiembre a las 7 de la noche en vivo por la Mies Online. No lo olvides, Facebook La Mies Online. Va a estar buenísimo, habrá muchas sorpresas, te esperamos. Entonces, ¿este miércoles 16 no va a haber reunión? Por supuesto que no. Te esperamos este martes 15 de septiembre a las 7 de la noche. No lo olvides. Familia, te esperamos para gritar ¡Viva México! Bienvenidos familia de Amistad La Mies. Es un gusto saludarlos y esto es un aviso muy importante para ustedes. Como hace años, en el corazón de nuestros pastores está Israel, porque Dios nos ha movido y nos ha caracterizado como una congregación que ama a Israel, el pueblo de Dios. Y como año tras año, este no será la excepción. Una vez más, tienes que apartarte para este momento. Israel, el reloj de Dios. Este año Dios puso en el corazón de nuestros pastores nuestro versículo lema en Romanos 11:15. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Y esto es algo que nosotros estamos esperando. Porque el rechazo no significa que Dios le dio la espalda a los judíos, sino lo contrario, que los judíos le dieron la espalda a Dios, pero viene algo que revolucionará el mundo, algo que cambiará historias y algo que cambiará vidas. El momento en que los judíos acepten a Jesús, el momento que todos hemos estado esperando, que los muertos vuelvan a vivir, avivamiento. Y esto es Israel, el reloj de Dios. Esto empezará el domingo 20 de septiembre a las 10 de la mañana. Después te esperamos el miércoles 23 a las 7 de la noche. Y por último, este gran evento cerrará el domingo 27 a las 10 de la mañana. No te lo puedes perder. Aparta estas fechas porque Israel es el reloj de Dios y nosotros ahora formamos parte de este pueblo. Dios quiere hablarte. Dios necesita que conozcas más de Israel porque tiene una bendición grande el tener este conocimiento. Te esperamos. Pues ya estamos de regreso en el curso Oración sin Límites, que está muy bueno. Les recuerdo en este momento dos cosas. La primera de ellas, recibí un libro gratuito que les puedo enviar por correo electrónico o también por WhatsApp, porque vamos a organizar una oración de 40 días. Ese libro nos inspira y nos invita a hacer una oración conjunta como congregación 40 días. Y se los voy a enviar porque lo recibí y me informan que puedo enviar a todos los que se animen a hacer este programa de oración y con gusto te lo envío. Envíame tu correo electrónico en el Facebook, a través del Facebook, y si no, tu WhatsApp lo puedes hacer en el teléfono de Anita Solís, que lo vamos a poner al final. Y la segunda cosa que vamos a hacer al final de la exposición que vamos a tener ahora, me están pidiendo orar por los universitarios. Muchos de ellos entran a clases el día de mañana, otros ya empezaron, pero vamos a hacer una oración especial por ellos. Y empezamos nuestro curso Oración sin Límites y nos quedamos la semana pasada, estamos hablando de los modelos de oración y vimos los primeros 5 y hoy vamos a ver la oración de un hijo. Y segundo, la oración en el lugar de reunión. Y después vamos a hablar de las oraciones de David, algunas de las oraciones de David. Y vamos a empezar, así debe ser nuestra actitud de orar siempre, como en esta ilustración. A mí me encanta orar en todo lugar. Y en algunas ocasiones he orado así, en un lugar abierto, y es una cosa muy bonita y extraordinaria. Punto número 6.
el sexto tipo del modelo de oración, la oración de hijo. Y dice aquí, Mateo capítulo 7, versículo 7, hablándonos Jesucristo, recibiendo el mensaje de parte del Padre, y nos dice: pidan y se les dará. Eso es lo que hace un hijo. Cuando mis hijos eran pequeños, nada más llegaban, me tomaban del pantalón y me pedían muchas cosas. Ahora que son adultos me siguen pidiendo muchas cosas, ya menos porque ya son autosuficientes. Pero aquí la oración de un hijo, y Jesús nos dice: pidan todo lo que ustedes quieran. No hay límites para pedir delante de Dios, no hay límites. Pide y se les dará. Busquen y hallarán, dice la Escritura. Y busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. 3 cosas que un hijo puede hacer: pedir, otra, buscar hasta encontrar, y 3, llamar hasta que nuestro Padre Celestial nos abra. Y dice aquí: porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Un hijo que hace esto va a obtener, y dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, si tú le dijiste a Jesús: ven a mi vida, entonces tú eres un hijo de Dios y tú puedes pedir de esta manera. Después dice el versículo 9 de Mateo 7: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los hijos que le pidan? Está relacionado el versículo 9 con el final del versículo 11. A los hijos que le pidan. Tú como hijo puedes pedirle a Dios cualquier cosa. Por supuesto, si le pides una cosa mala, Él no te la va a dar. Tenemos que pedir cosas congruentes, buenas. Si mi hijo viene y me pide una cosa nociva y negativa, no se la voy a dar. Por ejemplo, hay muchos papás que batallan lamentablemente con hijos que están en las drogas. Y si el hijo viene y dice: dame para una dosis, no se la voy a dar. Tampoco Dios lo va a hacer. Dame para una dosis. Tienen que ser cosas congruentes, buenas, que no nos hagan daño. Y aquí esta ilustración nos muestra de la manera de pedir en el lugar secreto. Se conjuga un modelo de oración que se llamó la oración íntima. Después vamos a hablar de la oración en el lugar de reunión. Dios, a lo largo de las Escrituras, ha levantado lugares de búsqueda de Dios y donde Él se manifiesta con poder. Y antiguamente, cuando Dios sacó a Israel del desierto, levantó un lugar, una carpa que le llamó el tabernáculo de reunión. Y allí Dios se manifestaba de una manera poderosa. También allí en el Antiguo Testamento precisamente nos narra que levantó lugares donde el pueblo podía buscar a Dios. Y después de que se levantara esa carpa, inspiró a David
y a su hijo Salomón para levantar el templo, el primer templo que Salomón construyó fue en Jerusalén. Y allí es el lugar donde Dios mencionó o ordenó a todos sus hijos de que fueran a adorar allí a Jerusalén, a un lugar específico, porque allí en ese lugar Dios se iba a manifestar poderosamente. Y actualmente en los diferentes lugares de reunión, no que las piedras, los tabiques, el lugar tenga algo especial. Lo especial somos todos los que nos reunimos en este lugar. Por ejemplo, Amistad La Mies. Dios se manifiesta en el lugar de reunión. Entonces el séptimo modelo es la oración en el lugar de reunión. Dice Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa o esta congregación. Es el deseo de los pastores, es el deseo de los congregantes, que Dios nos esté viendo aquí cuando nos reunimos y sus ojos estén abiertos en este lugar de reunión de día y de noche. Sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y aquí vemos lo que quedó del templo de Salomón, que solamente es el muro occidental o cotel. Ya Dios nos dio la gran bendición de estar allí y queremos regresar, quedamos pero muy animados para regresar otra vez, y ese lugar de verdad, allí se siente la presencia de Dios. Son lugares que Dios levanta donde Él se está manifestando poderosamente. Después dice el versículo 21 de Segunda de Crónicas 6, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, no nada más del pastor, de todo el pueblo, que lo oigas cuando en este lugar hicieren oración. Es muy importante la oración en el lugar que Dios ha levantado. Nosotros no nos levantamos por cuenta propia. Dios nos está respaldando. Dios está contento de que nosotros hagamos esfuerzos para establecer su reino aquí, en estas instalaciones, en esta zona de la ciudad, y por supuesto se manifiesta fuerte la presencia de Dios en medio de nosotros. Y dice que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. ¿Qué va a oír? Cuando en este lugar se hiciere oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Otra vez, una ilustración más cercana del muro de los lamentos o el muro occidental o cotel. Nosotros llevamos muchas de sus oraciones que nos dieron por escrito y las pusimos en esos huequitos de las piedras. Y hay muchísimos papelitos allí, pero uno piensa, bueno, todas esas oraciones, llega alguien, limpia y las tiran a la basura, pero no es así. Todos esos papelitos los recogen y ellos, como saben que son peticiones a Dios, van y los entierran en el monte de los olivos. Hay un lugar donde están las oraciones que nosotros llevamos, porque allí Dios escogió ese lugar y ese lugar es donde Dios se va a manifestar. Aquí tomé esta ilustración o fotografía porque es parecido a lo que hacemos aquí entre nosotros. Es la oración en un lugar de reunión y aquí la gente está metida buscando la presencia de Dios. Nosotros no queremos ser un lugar más, nosotros queremos ser una congregación, un lugar donde se electriza nuestro cuerpo, donde buscamos con intensidad y compasión a Dios y su presencia se manifiesta cuando venimos aquí a este lugar. Estoy seguro que ya
tú extrañas este lugar, porque sentimos su presencia cuando estamos juntos, como dice la Escritura. En el Salmo 133, bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna en los lugares de reunión. Sexto punto, las oraciones de David. David es un referente, vamos a llamarlo así, como ahora catalogan a los deportistas y futbolistas. Es un referente para nosotros en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, de cómo buscaba con una pasión y una intensidad a Dios y cómo oraba a Dios. Aquí vemos a David en un cuadro moderno, cómo derribó al gigante, a Goliat. Porque a temprana edad, allí se calcula que David era un adolescente entre 15 y 17 años, enfrentó a ese gigante y lo derrotó. Porque él tenía una comunicación, una comunión especial con Dios. Porque narra la Biblia que él estaba en los campos cuidando los ganados de su padre, y allí él tomaba su guitarra, su arpa, el instrumento que fuese, y allí se comunicaba con Dios en el campo. Y tenía un respaldo fuerte de Dios. Jóvenes que me están escuchando, busquen a Dios de todo su corazón. A lo mejor sienten que sus papás los obligan el venir aquí. No se sientan así. Va a llegar el momento en el que, como David, solo en su relación con Dios, disfrutaba estar con Él. Ese es el anhelo que nosotros tenemos para todos ustedes y para las nuevas generaciones. Y David pedía dirección para la guerra. Es una de sus oraciones. Dice aquí en 1 Samuel capítulo 23 versículo 1: un día los filisteos atacaron la ciudad de Keila, dice, para saquear sus eras, sus cosechas. Y cuando le dijeron a David lo que sucedía, este fue y dice aquí, consultó al Señor. Una forma de orar es consultar a Dios. Es un tipo de oración. Y David consultó antes de emprender la guerra y enojarse y decir, ahora sí me las van a pagar estos filisteos. Antes de todo eso, consultó a Dios. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó a Dios? Le preguntó, ¿puedo ir y atacar a los filisteos? Y el Señor, dice aquí, le respondió y le dijo, sí, atácalos y libera a los habitantes de Keila. El Señor se agrada muchísimo cuando antes de hacer cualquier cosa le consultamos. Antes de comprar algo le consultamos. Antes de estudiar una carrera le preguntamos si es la carrera que Él quiere para nosotros. Él no se enoja y no nos cobra honorarios de asesoría para dirigirnos. Y cuando estamos en medio de una gran batalla, Él no se enoja de que nosotros le preguntemos. Todos los que pasan aquí a predicar tienen que preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo predique? Tienen que consultar a Dios. Y dice el versículo 3 de 1 Samuel 23, pero los que lo acompañaban le dijeron, aun cuando vivimos aquí en Judá, lejos de los filisteos, estos nos infunden temor porque eran malos y eran muy sanguinarios y eran feos hasta la fecha. No quiero meterme en cuestiones políticas, pero
son terribles. Y dice aquí la escritura, si vamos a Keila para luchar contra su ejército, nuestro miedo será mayor. David, al ver esta situación, volvió a consultar al Señor. Volvió a preguntarle. Hubo varias batallas. La primera, que ya mencionamos, que le dijo a Dios si iba a liberar a Keila, y Dios le dijo que sí. Él salió con la victoria. Y esta fue una segunda ocasión. Lo puedes ver allí en esta misma narración. Y dice, David volvió a consultar al Señor, y el Señor le dijo, date prisa y ve a Keila, porque yo pondré a los filisteos en tus manos. Estas oraciones son de búsqueda, de dirección para la guerra, para ser finos en agarrarnos con el enemigo. Dice, por eso nuestros gobernantes, nosotros estamos orando por ellos, porque tienen guerra todos los días y tienen que ser finos, y alguien a quien pueden buscar para saber con precisión qué es lo que tienen que hacer en sus gobiernos. Si tú eres un gobernante, si tú estás cerca de nuestro gobernador o de nuestro presidente, infórmalo y dile, puedes buscar a Dios, puedes consultarlo, preguntarle qué haces con esta nación, con este estado, y Él te va a decir qué hacer. Dice versículo 17 del capítulo 5 de 2 Samuel, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David y para sonárselo. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿A qué descendió? A ese lugar físico, a ese espacio físico para buscar a Dios. La fortaleza puede ser un cuarto en tu casa, puede ser el lugar de guerra, ahí donde puedes buscar a Dios. Y dice, entonces consultó David al Señor, a Yahweh, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Yahweh respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Le dio dirección para la guerra. El versículo 22, y los filisteos volvieron, y fue David y se los sonó. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando una vez más David al Señor, Él le respondió, no subas, ahora no subas, voy a cambiar la estrategia, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Balsameras son árboles que dan o producen bálsamo, aceite. Le dijo, ve, rodéalos por las balsameras. Y versículo 24, y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Yahweh saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como el Señor se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Qué es esto cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras? El respaldo poderoso de los ejércitos de Dios desplazándose desde el cielo, los ángeles guerreros del ejército de Dios moviéndose allí en las balsameras, porque dice aquí, el Señor saldrá delante de ti, Él en el espíritu peleando nuestras batallas. Y David era inteligente y veía en el espíritu. Después David ora por su hijo. Es otra oración que nosotros todos debemos realizar. Dice aquí, primera de Crónicas 28:5, y de entre todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón. David sabía que Salomón había sido elegido por Dios
¿Por qué lo sabía? Porque hablaba con Dios. Y dice, de todos mis hijos, eligió a Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Y me ha dicho, o sea que estaba en una comunión. Tu papá, tienes que buscar la presencia de Dios para que el Señor te diga acerca de los planes que Él tiene para tus hijos. Y dice, me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, que es el primer templo. El templo de Salomón, ¿quién lo ejecutó? Salomón. Porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. ¡Qué bendición! Este es el templo que Salomón ejecutó. Porque Dios lo ungió con tremenda sabiduría. Así como Salomón tenía planes específicos de parte de Dios, tus hijos tienen también planes de parte de Dios para sus vidas. Y aquí está el resultado de ese gran templo. Son ilustraciones que pues nos dan idea de cómo fue la majestuosidad de esa construcción, que era un testimonio para que el Dios de Israel fuese anunciado. Después dice 1 Crónicas 28:7 y dice, yo, está hablando Dios, confirmaré su reino para siempre y siempre cuando Él se esfuerce por practicar mis mandamientos y mis decretos como lo hace ahora. Así que ahora, teniendo como testigo a todo Israel, la congregación del Señor, y hablando en presencia de nuestro Dios, procuren cumplir todos los preceptos del Señor Dios para que posean esta buena tierra y se la dejen a sus hijos después de ustedes como herencia perpetua. La oración de un padre sobre su hijo. Y después le dice a Salomón, David, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Jóvenes que están escuchando, papás, no deseches al Señor, porque si lo haces a un lado, Él te desechará para siempre. Si tú has estado sirviendo aquí en nuestra congregación, el espacio, quien te lo regaló y quien te puso en ese espacio fue Dios. Y si te vas de aquí, estás desechando a tu Dios. Estás desechando al Señor, estás renunciando a esa gran oportunidad que Dios te dio. La obra de Dios es obra de un equipo. Papás que están escuchándome, no permitas que tus hijos desechen los espacios que Dios les regala, porque cada espacio que hay aquí en la congregación, cada actividad, Dios nos la regaló. Dios te está permitiendo entrar en su presencia. Dice, si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Y después, para finalizar, al pecar con Betsabé y Urías, porque David adulteró con Betsabé y a Urías lo mandó matar, lo mandó eliminar. Esos son pecados grandes y fuertes, pero no hay pecado imperdonable delante de Dios, solo uno. Y David se acercó a Dios para pedir oportunidad. Dice el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando cometes un error, acércate a Dios, Él te quiere perdonar. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no aguantaba el estar constantemente en su mente y en su corazón pensando
acerca de esos pecados que había cometido. Era atormentado día y noche. Y por eso le dice a Dios, borra mis rebeliones. Le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pocas personas hacemos esto. A muchas personas les cuesta mucho trabajo pedir perdón. A quien le ofendemos primeramente cuando cometemos pecados es a Dios. Es a Dios. Y David aquí con su corazón abierto como una carta nos está enseñando de cómo ponernos a cuentas delante de Dios y delante de las personas. Y aquí está el pecado con Betsabé. Dice que no fue a la guerra y vio cómo Betsabé se estaba bañando. Y dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Ese es un punto sumamente interesante. Muchas veces las personas no reconocen sus fallas. Por eso no se atreven a pedir perdón. Aquí David dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si no alcanzas a reconocer, si no alcanzas a ver tu pecado, es porque ya estás ciego y estás insensible. Si es que cometiste fallas. Y después dice aquí lo que estoy mencionando. Por eso puse esta oración, porque dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce que el primero que lo vio, lo escuchó, todas esas acciones fue Dios. Y Dios se dolió. Ya vimos en la predicación de la mañana cómo a Dios le duele la maldad que hacen las personas. Y se dolió Dios allí en su corazón de todo lo que hizo David. Dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. Entonces David sabía cómo dirigirse a Dios. Y después le vuelve a pedir y le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David se sentía sucio. Si tú no te sientes sucio cuando la riegas, entonces algo está pasando contigo, pero se puede remediar. Tú le puedes decir, Señor, ayúdame a ser sensible de mis fallas, por favor. Y el Señor y el Espíritu Santo te lo van a indicar, pero tienes que atender a esa voz del Espíritu Santo. Y después dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, porque el pecado lo que hace es que nos entristezcamos, que nos deprimamos, causa depresión y mucha tristeza, y David lo estaba padeciendo. Por eso le dice, hazme oír gozo y alegría. Y después dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados. Y una vez más le dice, borra mis maldades. El versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo peor que le puede pasar a un individuo, a un ser humano, es que Dios se aparte de su presencia, de su corazón. Señor, gracias. Tú nos enseñas por las oraciones abiertas y sinceras de David. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo y gracias por aprender de sus oraciones. La próxima semana vamos a escuchar las oraciones de nuestro Maestro, de Jesucristo, de las cuales vamos a aprender tanto. Y esto es nada más la introducción de este curso Oración sin Límite. Señor, bendecimos en el nombre de Jesucristo a todos los universitarios que ya están en clase. Este ciclo escolar se va a complicar un poco, pero para tus hijos va a ser un reto el hacer buenos trabajos, no piratearse la información en el internet,
que existe en diferentes lugares, sino se van a esforzar no para pasar las materias, sino para aprender verdaderamente y ser unos profesionistas que sean de gran bendición para nuestra sociedad, que no aprendan malas mañas, que con dádivas y corrupción y con mordidas logran las cosas, que sean rectos todos nuestros profesionistas, que sean íntegros, que sean honestos y con el esfuerzo de su trabajo logren grandes empresas. Gracias, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos nuestros jóvenes y adolescentes profesionistas y a sus familias. También gracias te damos por Cristian Acametitla. Sana sus pulmones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Fortalece todo su cuerpo en el nombre de Jesús. Y gracias por Miriam Coeto, Señor, porque tú le sanas en el nombre de Jesús. Levantamos una vez más a nuestro valiente guerrero, que es un bebé, es un niño, que es Matías Torres Lezama. Le bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por tu fortaleza y la vitalidad que has puesto en su vida a pesar de esta cirugía de corazón. Gracias una vez más te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No te olvides, mándame tu correo electrónico o tu WhatsApp a Anita Solís y les vamos a informar el próximo domingo cuando empezamos estos 40 días de oración y lo vamos a intercalar con ayunos. Bendiciones a toda Amistad La Mies. Gracias por sintonizarnos.